Buen día. Son las 3:20, así que habíamos quedado de acuerdo que a esa hora habíamos comenzar. Ya, primera cosa en discusión. Tenemos una clase que tenemos que recalendarizar. ¿Para cuándo lo podemos hacer? Esa es la cosa del lunes, ¿verdad? Sí. Si les parece, si recalendarizamos en el mismo horario que estamos teniendo actualmente dos clases de 2 horas. A mí me parece súper bien. Me parece, para la próxima semana. Entonces quedamos de acuerdo con eso. Segundo, y por favor necesito que abran sus micrófonos. Primera consulta, ¿han trabajado antes con Power BI? Nunca. Ya. ¿Conocen de qué se trata? Algo mínimo, mínimo. ¿Tienen acceso a la determinada, ¿cómo se llama, licencia ustedes como servicio? Entiendo que con el correo que tenemos ahora podemos tener acceso al Power BI, pero no sé Y qué en licencia en tenemos. la suite de Office 365, así que ¿están los computadores? ¿No? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como la primera parte de la clase de hoy, es bajar Power BI, ¿ya? Entonces, vámonos a la suite, a Power BI. Vamos, busquemos Power BI. El Power BI Desktop, ese, ¿verdad? Porque ese tenemos. Exactamente. Ya, entonces, Gracias, Andrés. Bueno, ¿no? Sí, ese mismo es, ya lo tengo abierto acá ya, colega. ¿todos tienen Power BI? Por acá por lo menos sí. ¿Lo sí? Cerrar. ¿Todos tienen acceso a Power BI? Sí, no, ¿por qué? Ya, no sé si vieron lo que hice. Estimados. Nosotros tenemos una restricción acá, así que no podemos instalar programas. ¿No pueden entrar al programa? No, lo tienen que hacer informática. No, pero yo lo bajé recién, o sea, no lo bajé, sino que lo abrí. ¿Online? ¿Online? Según yo, generalmente las restricciones para Power BI, ¿Ah? según yo, las restricciones para Power BI generalmente no funcionan. O sea, me refiero hasta, los pueden bajar y los pueden instalar casi siempre. Yo tengo uno que dice Power BI Desktop. No sé si es el mismo. Ese. Ah, ya. El Ese Desktop, abrí yo. ese es. No Hay una sé. licencia aquí dando vuelta, pero no la tienen todos. Una licencia de... ¿A quién le falta Power BI? Que me lo diga por chat. Si ese no lo sé usar. No se preocupe. Yo ya lo tengo. Para eso es esta clase. Con Belarga. Es Power BI. Aquí está Power BI. No sé si está viendo mi pantalla. Power BI. Power BI. Cuando abren el Power BI, le va a salir Power BI Desktop. Y les va a aparecer. Ay, ¿qué pasó? Y les va a aparecer esta pantalla. Ya.
Pregunta última vez. ¿A alguien le falta Power BI? ¿Quién me dijo que sí? ¿Quién me dijo que no? Ya, supongo que todos lo tienen. Entonces, Estamos operativos. ¿están operativos? Ya, perfecto. Primero que todo, esto es un dashboard. Estamos descargando en algunos casos. Ya, entonces mientras que ustedes descargan, perfecto, voy a mostrar lo que es un dashboard. ¿Ya? Esto es un dashboard. Entonces, este dashboard, básicamente lo que tiene, por ejemplo, este es un dashboard de planificación estratégica, donde te incluye las diferentes tareas que se encuentran, las que se encuentran on track, las que se encuentran completas y las que se encuentran en riesgo. Esto, por ejemplo, son la cantidad de dinero distribuido para cada una de las diferentes tareas o KPI que tiene la organización. Esto que está acá son las diferentes actividades que realizan y si tienen algún tipo de desviación. Aparte de eso, ya es la cantidad de tareas que se relaciona con cada línea de trabajo. Y acá podemos ver, por ejemplo, un filtro para decidir cuáles son las diferentes actividades que pueden tomar. Algunas, se pueden tomar todas, se pueden filtrar las diferentes actividades dependiendo si quiero o no hacer un filtro. ¿Ya? Lo interesante de Power BI es que, por ejemplo, te permite hacer filtros tan solo con la parte gráfica. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tomar un gráfico y seleccionarlo y empiezo a seleccionar lo que corresponde sobre eso. ¿Ya? Otra cuestión entretenida es que te permite poner capas. Por ejemplo, yo cuando selecciono esto y me voy acá, puedo ver todas las diferentes actividades o workstreams relacionadas con los elementos que yo seleccioné. ¿Ya? Entonces, esas son cuestiones interesantes que se pueden hacer dependiendo del diseño de Power BI. Entonces, lo primero que ustedes van a tener en un Power BI normal va a ser esto que está acá. Y esto que está acá, lo que quiero que hagamos es que ustedes pregunten cómo van con la instalación. Un poco lento. Mientras que vamos lento con la instalación, quiero que veamos cuál es el layout de lo que es Power BI. Primero lo que tenemos acá, esto que está acá, es el elemento donde se importan los datos. ¿Ya? Básicamente, tú puedes importar datos desde un Excel, desde un servidor o desde un cloud. ¿Ya? Entonces, inclusive puedes transportar datos de muestra. Después de eso, podemos ver acá que existen tres pantallas. Existen tres pantallas, que son la pantalla de filtros, existe la pantalla de visualizaciones, y existe la pantalla de campos. La pantalla de filtros te sirve a ti para utilizar los diferentes filtros que tenemos, que podemos incorporar dentro de, el dashboard. Las visualizaciones consisten en los diferentes gráficos que puedes utilizar en tu dashboard, ¿ya? O las diferentes matrices, tablas, etcétera. Y la parte de campos es donde se visualizan los datos con los que estás trabajando. Ya, como todo tipo normal de Office, tiene un área de inicio, pues, donde se obtienen los datos, esta es la parte de los datos, esta es la parte de la transformación. Aquí se pueden insertar objetos visuales que corresponden, por ejemplo, a cuadros de texto o otro tipo de objetos visuales, ¿ya? Ya dependiendo del objeto visual que estamos trabajando. Y las nuevas medidas, estos son campos que yo puedo crear con fórmulas específicas. Las fórmulas que se utilizan en Power BI se llaman DAX, ¿ya? El idioma se llama DAX. Es un idioma que se puede utilizar también para Excel, ¿ya? Y consiste básicamente en cómo se crean las diferentes medidas que se pueden trabajar en Power BI. ¿Qué es lo que es una medida? Es un campo construido con cierta lógica, ¿ya? Puede ser una sumatoria, una desviación estándar, o puede ser un campo con una lógica superior, ¿ya? Para efectos prácticos, nos quedamos con eso, ¿ya? Después de eso, en la parte de insertar, podemos ver que aquí podemos crear nuevas páginas, ¿ya?
Podemos insertar también objetos visuales, crear objetos jerárquicos, claves influyentes, narración. Esto es interesante. Lo que te permite Power BI es, ¿cómo se llama? Es combinarlo también con ciertas aplicaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son las aplicaciones, por ejemplo, que actualmente te aceptan Power BI? Por ejemplo, tú podrías hacer un PPT y con ese PPT incorporarle en la PPT Power BI. Al mismo tiempo, Power BI puede incorporar dentro de su suite algo que se llama Power Apps. Y Power Apps es una versión más liviana para realizar algún tipo de aplicación. ¿Qué tipo de aplicación se puede realizar? Bueno, esto es una clase completamente introductoria, ¿ya? Así que es para que entiendan más o menos cuál es el scope, qué es lo que pueden hacer en Power BI. Por ejemplo, esto que está acá es una pequeña aplicación. ¿Y qué es lo que hace esta aplicación? Esta aplicación mira todos los elementos relacionados con la base de datos con la que estamos trabajando. Y lo que te permite esta aplicación es, por ejemplo, revisar la tarea en particular, y a veces se demora. Cuando revisa la tarea en particular, te permite editar la tarea. ¿Ya? Entonces, con esos elementos, uno puede empezar a trabajar o a incorporar Power Apps dentro de Power BI. ¿Esto lo vamos a hacer en clase? No, en realidad no, pero es bueno saber que se pueden hacer este tipo de actividades básicamente o de aplicaciones. Entonces, volvamos a este que está acá. Eh, Esto que está acá, lo típico, cuadro de texto, botones, formas, imágenes, etc. Modelado se refiere básicamente a la creación de nuevos campos, ¿ya? Eso se refiere también a la integración o creación de nuevas tablas, ¿ya? Y también habla sobre si puedo cambiar o no el lenguaje. Esto que nada, es más que nada son los aspectos de forma, ¿ya? Y de estilo. Y esto en la parte de ayuda es una parte bien, bien clásica. Tenemos aquí también tres botones, que son los tres botones que uno te indica el informe que tú creaste, que en este caso, por ejemplo, sería esto que está acá. ¿Ya? Aquí está el informe creado. Veamos esto que está acá. El informe que está creado. Después de eso, podemos ver la base de datos en sí, ya completa la base de datos. Y después de esto, podemos ver estos botones que están acá, que implica que puede existir más de una base de datos. Cuestión interesante en Power BI es que tú puedes cargar inclusive más 2, 3, 4 bases de datos y las puedes relacionar, ¿ya? De eso vamos a hablar un poco después, no creo que hablemos de eso en esta clase. Esta clase, como dije, es introductoria. Entonces, la idea es que ustedes pueden realizar ese tipo de situaciones. Preguntas hasta el momento. Preguntas hasta el momento. ¿Dudas? ¿No? ¿Están viendo mi pantalla, no es cierto? Sí. Ya. ¿Están viendo este Excel, no es cierto? Yes. Ya. Lo que tenemos acá es un Excel con cierta información sobre la planificación estratégica de esta organización en particular. ¿Ya? ¿Se fijan que está todo como hacia abajo? Está ordenado. ¿Es posible llevarse esto como está un Power BI? Pregunta para todos. A ver si alguien lo sabe. Yo creo que sí. ¿Cómo? Yo creo que sí. Vale. ¿Alguien más ha trabajado? No sé usarlo, así que no sabría decir. Ya. Lo primero ¿por qué les muestro esto? Porque una de las cosas que me dijeron en la clase anterior, que ustedes trabajaban con mucho Excel, ¿ya? Y supongo que la mayoría de las personas que trabajan con Excel como que arman este tipo de Disculpa, estructuras ¿cuál, que cuál era la pregunta? Llegué recién, disculpa. ¿puedo llevarme esta estructura como está un Power BI? ¿Así como está? ¿Con celdas Sí. combinadas? Sí. No. Ya.
Denme 2 segundos. Entonces, ¿me puedo llevar esto como está? ¿Y por qué no? Porque entiendo que igual que el análisis de datos se hace por filas y columnas independientes, y nos va leyendo por filas y por columnas de forma aleatoria, entonces lo va a agrupar igual por digamos, columnas y filas separadas. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que dijo su compañero está bien. Ya, lo que hace, ¿por qué les muestro yo esto que está acá? Porque generalmente lo que tenemos acá tenemos que trabajamos con este tipo de estructuras. Y la gente tiende ¿cómo se llama? A llenar los Excel como estas estructuras como jerárquicas, etcétera. Pero en realidad, este tipo de cosas no te funcionan en un Power BI porque no tienen estructura de base de datos. ¿Qué es lo que es una estructura de base de datos? Esto es una estructura de base de datos. Esto es una estructura de base de datos. ¿Ya? Una estructura de base de datos es que básicamente se encuentra plana, ¿ya? Ustedes ven cada una de las variables que está acá, cada una de los diferentes elementos que la corresponden. ¿Y qué se tuvo que hacer para trabajar con esto? Es traspasar ese elemento de esto a esto, si no me equivoco. No, esto no es así, esto es. Ya, esto que está acá. ¿Me fijan? Entonces la base de datos se encuentra completamente plana. Se encuentra completamente plana, con un objetivo, un KPI claro, una actividad, una task, etcétera. Entonces, cada una de estas cuestiones se encuentra aquí eh, eh, claro, plano. Entonces, esto es lo que se carga generalmente en Power BI. Y a partir de acá yo puedo empezar a armar cosas. Entonces, ¿cómo les fue con la descarga del Power BI? Lo que vamos a hacer entonces, si ustedes cargaron Power BI, es que empecemos a revisar cómo cargar datos en Power BI. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eh, vámonos acá. Esto estaba donde. ¿Qué era otro? Esto estaba en todo esto. Entonces, fíjense. Esto es tan simple como yo me voy a importar datos Excel, ¿ya? Elijo el, ¿cómo se llama? El, no. Podría enviar el archivo para nosotros hacerlo da igual. Lo que quiero que hagan con ese archivo es que ustedes busquen un archivo propio. Ese es el primer paso de lo que les iba a decir. Abran un archivo, ¿ya? Entonces tomen un archivo que sea plano y cárguenlo como lo estoy cargando yo. Entonces, ¿qué es lo que les va a aparecer? Las páginas que tiene activa el proyecto o la base de datos Excel.
Entonces, cuando ustedes seleccionan esta base de datos acá, yo puedo empezar a cargar. Si fijan bien, se demora un poco. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo que les va a aparecer? Esta tabla que está acá, con toda la información. ¿Qué más debe desaparecer? Entonces, esta tabla con esta información que está acá, y aquí aparecen cada uno de los diferentes campos. ¿Cómo podemos nosotros visualizar los campos? Los campos que generalmente no aparecen con el signo de sumatoria, implica que son campos de, ¿cómo se llama? De string, o sea, son campos de elementos nominales, ¿ya? Como por ejemplo nombres, etcétera. Y los campos que aparecen con sumatoria son de elementos continuos, o elementos que se pueden ir sumando, ¿ya? Con eso en mente, nosotros podemos aquí ver las diferentes, ¿cómo se llama? Elementos que se pueden encontrar dentro de la base de datos. Y aquí podemos ver la propia base de datos. ¿Podría yo cargar otro Excel? Sí, podría cargar otro Excel. Y voy a cargar un Excel cualquiera. Déjenme ver si encuentro un Excel. Ya veamos esto. ¿Y qué va a pasar? Fíjense que en esta parte de acá tenemos ya las dos bases de datos cargadas. Ya la base de datos anterior y la base de datos, o sea, la base de datos nueva y la base de datos anterior. Entonces, acá nosotros vamos a poder seleccionar cuáles son las dos bases de datos en las que vamos a navegar. Y después acá vamos a poder seleccionar si existe algún tipo de relación, ¿ya? Por ejemplo, si existiera algún tipo de relación entre el accountable y el centro, uno podría hacer algún tipo de relación. Generalmente, lo que te permite hacer Power BI cuando encuentra relaciones directas de nombre a nombre es que la hace de manera sencilla. Entonces, expandir. Ay, ¿cómo le saco? Ya. Después vamos a ver. Y esta vez con esto. Después vamos a ver cómo crear las relaciones porque ya son un poquito más avanzado y realmente no quiero que lleguemos a eso. No que quiero que lleguemos a esto que está acá. Con eso en mente ya podemos empezar a armar los gráficos. Pero antes de eso, ¿ustedes tienen algún otro tipo de conexión que realicen? ¿Tienen acceso a base de datos, etcétera? ¿Chicos? ¿Chicos? Que ¿Están todos ahí? tengan acceso a la misma base de datos, difícil. Cada uno maneja la suya, la propia. No, pero me refiero, ¿ustedes trabajan con bases de datos? ¿A qué me refiero con base de datos? MySQL, SQL Server. No. No. Ya. Entonces igual les voy a enseñar esto porque... Igual les voy a enseñar esto porque debe ser parte también de algo que uno aprende. Yo me puedo conectar a bases de datos de tipo SQL. ¿Qué es una base de datos de tipo SQL? Es un servidor que tiene base de datos, que tiene una base de datos en una estructura que se llama SQL. Existen diferentes tipos de bases de datos de SQL, ¿ya? Como MySQL, etc. Entonces, por ejemplo, acá yo pongo aquí más y no quiero orígenes recientes. A ver, obtener datos. Ya, acá. Y más. Aquí, como pueden ver, existen diferentes conexiones a base de datos. A eso me refiero con base de datos. Entonces, por ejemplo, yo podría conectarme a una base de datos tipo Postgres, donde me pide el nombre del servidor,
el nombre de la base de datos, si lo voy a importar directo o voy a utilizar una direct query. Básicamente lo que estoy haciendo ahí es traerme los datos desde una base de datos centralizada, ¿ya? No sé si ustedes trabajan con eso. No. ¿Ya? De todos modos, es importante que lo sepan. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que uno puede hacer cuando tiene base de datos centralizada es que puede rescatar los datos, ¿ya? Y llevárselos, ¿cómo se llama? De manera actualizada, ¿ya? A tu dashboard. Entonces, con eso en mente, lo que vamos a ver ahora son cuáles son los tipos de gráficos que nosotros podemos hacer. Para hacer un tipo de gráfico que tenemos acá, primera cosa importante para hacer un tipo de gráfico es que no tengan más de 4 gráficos generalmente dentro de un dashboard. Cuando son más de 4 gráficos, el dashboard tiende a sobrellenarse. Ah, este lo tengo asignado. Déjenme saber. Entonces, por ejemplo, a ver, déjenme buscar un archivo que esté mejor. Yo voy a descargar un archivo. Este archivo. Lo voy a poner, guardar. Entonces, revisemos este archivo. Este archivo lo que tiene, a diferencia del otro, tiene el tipo de producto, ¿ya? Y tiene la fecha, tiene la factura, el tipo de número de parte, que supongo yo que es el tipo de orden de servicio, ¿ya? El producto completo, la marca, la etiqueta, ¿ya? La subcategoría, la categoría. Esto yo supongo que es la categoría general, el tipo de unidad o negocio que lo vendió, el tipo de compra, la cantidad, precio de venta, costo de venta. Entonces, aquí tenemos una serie de elementos que pueden o no ser importantes para nosotros para visualizar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar eso y lo vamos a llevar a un Power BI. Vamos a cerrar este que está acá. Y vamos a abrir un Power BI. Si voy muy rápido, me avisan. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer importar datos en Excel. Vamos al, al, al documento que estábamos buscando. Público, ahí está. Y importamos la data. Fíjense que en este caso me apareció una sola hoja de datos, ¿ya? Pero podrían haber aparecido más. Cuando yo la selecciono, me van a aparecer una previsualización de cómo se deberían ver los datos. Me voy a cargar. Y si me voy a transformar datos, ¿qué pasa? Me tira esto que está acá. Esto es algo que vamos a ver en clases más avanzadas. Esto básicamente es la parte del editor de Power Query, donde yo puedo crear algunos campos especiales a través de la utilización de diferentes códigos, ¿ya? Para poder realizar la creación de campos. Pero no es algo que vayamos a ver en esta clase introductoria, pero quería que lo vieran, desde el punto de vista de qué se puede hacer. Otra cuestión importante es que uno puede importar una base de datos acá, o puede importar una query también. No sé si saben qué es lo que es una query.
No. Generalmente, cuando tú tienes bases de datos alojadas en servidores como SQL Server, tú puedes escribir un código y traerte solo los datos que necesitas y hacer los nexos de solo los datos que necesitas con algo que se llama una query, que es una consulta. ¿Ya? Esos son elementos más avanzados que el Power BI lo permite utilizar. Lo interesante de Power BI es que es una herramienta intermedia. ¿A qué me refiero con intermedia? Permite a usuarios de manera intuitiva ya cargar la base de datos como estamos haciendo actualmente, y también le permite a usuarios avanzados utilizar elementos como la extracción de query, conectarse a base de datos, y también les permite realizar este tipo ¿cómo se llama?, de cargas. Entonces, con eso en mente, lo que hicimos fue que nos trajimos simplemente el Excel. Ya, ¿estamos listos? Entonces, fíjense que tenemos acá. Tenemos la base de datos cargada. Y acá tenemos la visualización de la base de datos y posibles conexiones que pueda tener. Ya, como ven, la podemos ver. ¿Por qué no? Ah, porque hay que conectarlo ahí. Ya, entonces, listo. Vamos a hacer nuestro primer gráfico. ¿Qué es lo que tenemos en la base de datos? Tenemos el precio de venta y la cantidad de ventas. Entonces, podríamos poner, fíjense que acabo de seleccionar un gráfico de barras. Seleccionamos este gráfico que está así. Entonces, ¿qué vamos a poner en el eje X? Podríamos ver que tenemos, en el eje Y podríamos poner la cantidad de ventas. Y en el eje X, las categorías. ¿Qué pasó? Lo que hizo de manera automática Power BI es que definió cuál era cada una de las diferentes cantidades de ventas y está sumando la cantidad de ventas. Fíjense que el eje Y lo está entregando como una cantidad de suma. Y tal si que yo quiero ver el promedio, ahora me dice cuál es la cantidad promedio de ventas por cada categoría. Quisiera ver otro elemento, quisiera ver en lugar de esta categoría que dice CAT, podría ver esta otra categoría que es más grande, que es salud y belleza y hogar, etc. Entonces ahí yo puedo ver que está esto acá. Lo mismo acá, yo puedo también cambiar esto y podría hacer un recuento. ¿Cuánto se está vendiendo? El recuento de la cantidad de categoría, por categoría que se vende. ¿Dudas sobre esto? ¿Es como una No. tabla dinámica en gráfico? Sí y no, porque en realidad la tabla dinámica en gráfico te entrega una tabla. En este caso no tenemos una tabla, sino que dentro del gráfico lo vamos armando, ya indicando cuáles son los diferentes ejes. Ya podría poner, por ejemplo, otro elemento más, aparte del recuento de cantidad, sí, voy a poner otro elemento más. Quiero poner acá la suma, Promedio. claro. Y vamos a sacar este. Aquí puedo sacar uno y meter otro, ¿ya? Puedo poner, ¿qué otro elemento? Puedo hacer otro gráfico y veamos otro gráfico aparte. Veamos este gráfico que está acá. No. Cuestión importante. Yo puedo tomar este gráfico acá y poner esto ahí y se cambia, ¿ya? No quiero eso, quiero poner otro gráfico. Y lo que voy a hacer acá es que voy a agregar los valores. Por ejemplo, va a ser el precio de venta y lo voy a agregar por categoría. O no, por etiqueta. Tenemos toda esa etiqueta que son vinos, carnes, helados. Entonces, veamos el elemento. Fíjense que ahora me hizo una selección dinámica de solo lo que eran las categorías correspondientes a alimentos y bebidas. Lo mismo acá. Está el suma del precio por ventas por salud, ¿ya? ¿Puedo poner otra cosa que no sea suma del precio por ventas? Claro que sí. Puedo poner lo que es, por ejemplo, el mínimo, ¿ya?
etcétera. ¿Dudas sobre esto? ¿Qué otro tipo de gráficos tengo? Esa es la pregunta de fondo. Y fíjense que no tan solo tengo estos gráficos de torta, sino que también tengo gráficos relacionados con, por ejemplo, esto se llama gráfico de estructura. Y estos gráficos de estructura jerarquizada, de estructura jerarquizada, te indica, por ejemplo, cuál es la opción que más tiene precios por venta o etcétera. ¿Ya? Las categorías que más se repiten. A ver, quiero poner, por ejemplo, la suma. Ya, la suma de precio por venta por etiqueta indica que el vino es la categoría que tiene la mayor suma de precios. Después seguido por las carnes frías y los helados. Y después viene la siguiente categoría que sería maquillaje, pastelería, desodorante, coloración. Ahora, ¿es lo único que puedo hacer acá? No, no es lo único que puedo hacer acá. Por ejemplo, puedo tomar este gráfico y veamos cómo sale este gráfico. Entonces, en el eje X vamos a poner el costo de las ventas. Ya, y en el eje Y vamos a poner las fechas. Entonces, ¿qué nos salen ahí? El costo de las ventas por fecha. No está muy bonito el gráfico. Vamos a poner el precio de las ventas. Lo que nos dice esto es una serie de tiempo que nos muestra cómo ha evolucionado el precio. ¿Ya? Si se fijan bien, ha tenido una evolución media extraña, ¿ya? Ahora, a ver, vamos a hacer si es categoría. No. Entonces, esto es categoría eje. No, no se ve muy bien. Eje secundario, categoría. Recuento de categoría. Ahí uno empieza básicamente a jugar. Uno empieza básicamente a jugar con cada uno de los diferentes elementos que tú puedes utilizar para crear el, el gráfico propiamente tal. ¿Ya? Lo más importante acá es que recuento de fecha. Ah, ¿por qué me sale recuento de fecha? Esa es una buena pregunta. Eje Y, quiero a la fecha. Un cálculo. Ujú. No está bueno esto porque la fecha no me la reconoció. ¿Y por qué no me la está reconociendo? No lo sé. Aquí está la jerarquía. Entonces, veamos si me reconoce la jerarquía. Dije ahí. Ahí está. ¿Y por qué no quiere reconocer la jerarquía? Ya, vamos a verlo acá. Ya, ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tirar la cantidad y ahí podemos ver la evolución de la suma de la cantidad por las diferentes fechas. Aquí podemos ver el promedio de la suma por cantidad, el mínimo y el máximo. Otra cuestión importante, aquí te lo muestra, puedes verlo por año, por trimestre y por día. Yo podría sacar día, podría sacar trimestre, podría sacar todo esto y llegar al año.
¿Dudas sobre esto? Dentro de los mismos gráficos existen cuestiones que uno puede cambiar. Por ejemplo, el título lo generó de manera automática. ¿Podríamos cambiarlo? Sí, podríamos poner máxima cantidad. Máxima cantidad. Entonces, ¿está la máxima cantidad? Sí, está la máxima cantidad. Ya, entonces, ¿se fijaron que cambió? Ahora, ¿dónde cambio esto? Ya, me voy acá a la parte del formato de objeto visual. Ya, me voy por acá y indico, por ejemplo, la parte de general, la parte de títulos. Ya, puedo cambiar el color del texto, por ejemplo. Ponerlo en este tipo de color, el color del fondo, ponerlo en este tipo de fondo. ¿Ya? Entonces, siempre en las partes de objeto visual, ustedes van a ver esto acá, la parte de aquí, y aquí van a poder hacer ciertos cambios. ¿Ya? Aquí está básicamente la escala en la cual está el eje X. Podría ver la escala en la cual está el eje Y también. ¿Ya? Podría poner un mínimo y un máximo. ¿Ya? En este caso, el mínimo es automático. Supongamos que quiero poner el mínimo como 2011. Fíjense que cambió. ¿Ya? Y el máximo, vamos a ponerle 2015. Ya, pero ahí no se ve muy bien, porque lo estamos viendo dependiendo, ¿qué rango estoy poniendo? Un buen punto, elegí. Ya, yo aquí cometí un pequeño error. Vamos a ver si, siempre cuando uno comete un error, siempre es bueno. Lo podemos hacer de nuevo. Lo puedo eliminar. Entonces, creo gráfico otra vez. Me voy a traer acá esto y después me voy a traer el precio de venta. Entonces, lo que quiero ahora es el precio de venta por año. Lo que voy a hacer acá es que me voy a ir acá y me voy a ir al eje Y. Y el eje Y le puedo poner 2011. Y le puedo poner 2015. Materialismo gráfico. El eje X, continuo categórico, hasta en fecha del eje X. Denme un segundo. Ya. Lo que hace básicamente es que uno puede jugar con los ejes acá. ¿Ya? Entonces, de nuevo, ustedes ven estos ejes, el eje X siempre pongan la fecha y el eje Y pongan, en este caso, los años. Pueden definir cuáles son la cantidad de años. Y lo que yo les quería mostrar acá es que en el eje X yo puedo definir, por ejemplo, la fecha, en el cual yo puedo comenzar como mínimo. Por ejemplo, acá podría poner enero de 2014. Fíjense que ahí les cambió. Lo mismo acá, podría poner la fecha. No puedo poner febrero de 2007. Y fíjense que les cambió la fecha de esto que está acá. Al mismo tiempo, fíjense que estamos viendo que las ventas están entre 3.000, entre 1.000 y 3.000. ¿Podría bajar las ventas a 2.500? Sí, sí podría. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente en cuanto al cambio de elementos. ¿Dudas sobre esto? Aquí yo puedo, por ejemplo,
cambiar los estilos de lo que está detrás de esto que está acá. Ya, no sé si vieron el cambio, pero el cambio es un poco sutil. Ya, básicamente puedes cambiar si quieres poner los puntos a guión, etcétera. Las líneas, no, en este caso este gráfico no tiene líneas. Ya. ¿Qué otro elemento importante puede ser? Estos son elementos, las líneas de tendencia, los ejes, son elementos que te permiten a ti hacer diferentes predicciones o indicar que el modelo Power BI intenta hacer algún tipo de predicción. Por ejemplo, veamos si tiene la siguiente cantidad de datos para poder hacer una predicción. Por trimestre. Entonces aquí tenemos los diferentes trimestres. Nos vamos acá. Línea de tendencia. No me permite hacer nada. Ahí te dice cuál es el mínimo. ¿Ya? Entonces tú puedes agregar diferentes tipos de líneas, ¿ya? Para poder, por ejemplo, indicar cuáles son los mínimos, los máximos, ¿ya? Entonces ahí podemos ver de manera clara dónde está el mínimo y el máximo. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos se pueden desarrollar generalmente en los Power BI. Previsión, no nos permite hacer una previsión. Sí, ya, ok, ahí lo permite. Ahí lo que está haciendo el modelo, básicamente, el Power BI es que nos está diciendo cuál es el mínimo, perdón, cuál es el máximo, el mínimo, y nos permite hacer una línea de predicción, o más bien dicho, esto es un forecast, ¿ya? De cómo se mueve la línea de tendencia. ¿Dudas sobre esto? Porque esto quizás lo pasé medio rápido. ¿Ok? ¿Esto es lo único que podemos hacer acá? No. Estoy tratando de, súper claro con ustedes, no estoy tratando de hacer un layout bonito del Power BI, sino que les estoy mostrando un poco cuáles son las diferentes funcionalidades. ¿Puedo insertar una tabla? Sí, puedo insertar una tabla. Entonces, por ejemplo, en esta tabla, ¿qué puedo poner como columna? Podría poner como columna la fecha. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver las diferentes fechas de esta tabla. Veamos qué pasa si agregamos aquí debajo el precio. Fíjense qué es lo que está pasando. Me está mostrando el año, el trimestre, el mes, el día y las sumas de precios por esos diferentes días. ¿Podría poner otra cosa más? La cantidad. Ahí estoy mostrando la suma de cantidades. Esto ya es más como una tabla dinámica. Supongamos que quisiera poner antes de esto los productos. Entonces, aquí estoy viendo no tan solo los días, sino que también estoy viendo los productos. Entonces, lo que estoy teniendo en este momento es una tabla que me permite visualizar los diferentes precios y los diferentes productos. Fíjense que si yo hago esto, me selecciona solo los vinos. Yo hago esto, me selecciona solo el maquillaje. Y ahí me selecciona solo el chocolate. Entonces, ya estamos viendo que podemos poner, por ejemplo, los diferentes años, trimestre, mes, día, producto, suma precio de venta, suma cantidad. ¿Qué más podemos poner acá? Podríamos poner también
Cuestión súper importante, como les dije. Estos que están acá son campos que se pueden, ¿cómo se llama? Sumar. ¿Ya? Estos son campos que son de números continuos. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente la parte de cómo se crea una tabla. Podría crear otra cosa diferente, podría crear una matriz. ¿Cuál es la diferencia contra la matriz? Fíjense que la matriz, la tabla solo tenía columnas. La matriz tiene filas. ¿Ya? Entonces vamos a poner las filas, las categorías. Y vamos a poner en las columnas las fechas. Y vamos a poner en los valores los precios. Entonces ahí podemos ver las diferentes categorías por las diferentes fechas a través del tiempo. Hacia el lado. Esa es la diferencia entre una tabla y una matriz. ¿Ya? Con eso en mente. ¿Tienen más duda con ello? ¿Alguien tiene dudas hasta el momento? Profesor, Dígame. una consulta. Si uno actualiza el Excel, ¿se actualizan igual los gráficos que uno haya confeccionado? Sí. En el... Sí. ¿Sí? ¿Se van actualizando automático? Pero, si tú mueves el Excel, le cambias el nombre o mueves el Excel, no se actualiza. Fíjate qué es lo que está haciendo ahí. Yo le estoy poniendo actualizar y está actualizando. ¿Ya? Si tú actualizas el Excel, ¿puedes actualizar el Power BI? Claro que sí. Pero si tú lo cambias de lugar o le cambias el nombre al Excel, no se va a actualizar. Cuestión importante. Cuando vamos a ver más adelante que podemos utilizar, ¿cómo se llama? Ciertos tiempos para pedirle cuando creemos un dashboard que se actualice. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante más pueden saber en cuanto a esto? ¿Alguien más tiene alguna duda de lo que hemos estado viendo hasta el momento? ¿Les queda claro? ¿He sido muy rápido? ¿Dudas hasta acá? No. Ya. Entonces, con eso en mente, ¿qué otra cosa más se puede hacer acá? ¿Conocen, por ejemplo, lo que es Machine Learning y lenguajes de programación de Python o R? Sí, que no, por favor, díganme que no. No, profesor. Actualmente existe toda una línea de lo que es básicamente algoritmos ya de predicción, como por ejemplo predecir qué tipo de elemento puedo comprar yo basado en mi comportamiento. Y esos son modelos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en este momento en un modelo para predecir cuándo la gente deja la universidad. Eh, a partir de ello es que existen diferentes herramientas o lenguajes abiertos para crear submodelos o para crear diferentes tipos de visualizaciones extra.
¿Ya? Los lenguajes de programación que te permiten esto son R y Python. Lo que tiene también como agregado Power BI es que tú puedes incluir dentro de esta herramienta lenguaje de programación R y Python para crear modelos de predicción, ¿ya? Y puedes implementar modelos de predicción avanzados desde el punto de vista de los algoritmos como Machine Learning, Deep Learning, etcétera, o inteligencia artificial, que es prácticamente lo mismo, que está todo en el mismo scope, y lo puedes incorporar dentro de tu dashboard. Ya es una aplicación avanzada, pero que existe. Por último, ¿qué otra cosa podemos hacer hasta ahora? Bueno, también podemos ver, esto es lo de Power Apps, aquí, esto no lo quiero. Podemos ver también más objetos visuales. Y por ejemplo, ¿qué son más objetos visuales? Bueno, puedo crear una GAN, ya con esto puedo crear un gráfico de radar, etcétera. Son diferentes objetos que en algunos casos se pagan, en otros no, y te permiten implementarlos dentro de tu Power BI. Por ejemplo, voy a poner un gráfico de violín. Entonces le voy a poner de agregar. Dice importación correcta. Y, por ejemplo, acá yo puedo agregar un gráfico de violín. Entonces, veamos dónde me permite, y no me quiere hacer. No, veamos. Ya, a ver, este dice ser acá. Sample, please ensure you add the data to the sample and the measure. Ya, ok. Ahí está. Entonces, acá, por ejemplo, los gráficos de violín te permiten a ti ver cuál es la distribución de la variable. Esto es como un gráfico de caja, ya, pero más avanzado. ¿Dudas sobre esto? ¿Qué acabo de decir? No, Ya, tengo pregunta para ustedes. En este momento, ¿ustedes tienen un Excel disponible? Sí, yo sí. Ya, hagamos lo siguiente, ya, para que no hagamos un gran trabajo, vamos a ir haciendo notas pequeñas. Entonces, tomémonos 30 minutos, tomen un Excel, lo que quiero es lo siguiente, que tomen un Excel, lo carguen con la base de datos del Excel, ¿ya? Y empiecen a analizar cualquier tipo de gráficos, ¿ya? De todo lo que hemos hecho acá. Yo me quedo en línea con ustedes y si tienen dudas, les voy resolviendo las dudas de cómo hacerlo. ¿Ya? Para que no se transforme tan solo en una cuestión más de un solo lugar. ¿Les parece? sí. Sí, Ya, entonces me voy a quedar acá, chicos, me quedo con la pantalla apagada, o sea, sin cámara, pero me sigo quedando en línea y trabajamos en conjunto. Tomen el Excel, sigo diciendo, cualquier consulta me la hacen, ¿ya? La idea es que no cerrar la clase con que ustedes vean lo que yo hice, sino que ustedes hagan cosas. No se preocupen si las cosas están bien o están mal. Lo importante es que las hagan, ¿ya? Si las hacen hoy día, yo voy a poner una nota acumulativa que va a ser de inmediato un 7. No me importa si los gráficos tienen sentido o no tienen sentido. Lo que quiero es que practiquen, ¿ok? ¿Duda por alguna parte? Ya, me quedo acá entonces, chicos.
Próxima semana, en el mismo horario de esta semana. Perdón, acabo de ver las preguntas. ¿Para qué? ¿Para entregarlo de ahora? ¿O para la próxima clase? Perdón, ahí me perdí. ¿Sería el miércoles 23? O sea, sí, la próxima clase, sí, claro. Miércoles 23 y jueves 24. A la misma hora recuperamos las dos clases. O sea, la clase que la vamos a partir en dos. Por ahora, por favor, sí, yo le estoy dando 30 minutos, pero si tienen que tomarse más tiempo, podemos tomarnos más el tiempo, ¿ya? Por favor, pregúntenme todas las dudas que tengan y hagámoslo en público, básicamente, para que vayamos aprendiendo todo en conjunto.
¿Cómo van, chicos? ¿Están por ahí? Estimados, ¿cómo les fue? ¿Tienen algo para mostrar en este momento? ¿Tienen dudas? Yo estoy iniciando recién, pero ya algo he avanzado. Al menos estoy cargando la base de datos. Vale, vale, vale. Como se pueden dar cuenta, el programa Power BI es muy intuitivo. Pero yo no sé cuál es la profundidad que necesitan ustedes la herramienta. Pero la idea es que, por ejemplo, veamos tal vez un poco lo que es el lenguaje de DAX y también lo que llamamos, lo que es Power Query. Tal vez, no lo sé. Mañana lo vamos a decidir bien. Lo que me interesa es que armen algo hoy día, sí o sí, ¿ya? Entonces, ¿podemos hacer un punto de control 5 para las 5? Hagamos un punto de control 5 para las 5. Si alguien tiene algo ya listo y lo quiere mostrar, que lo muestre. Y si tienen dudas, lo mismo. Se me está pegando el computador. ¿Se ve, cierto, no? Sí, me quedó bueno además. Ya no veo yo. Se me pegó el punto. No te preocupes que a mí también me ha pasado últimamente, no sé por qué. Sí, se ve en blanco. ¿Sí se ve en blanco? Se Pero pegó dejar de con- compartir, volvemos otra vez. Sí, se ve en blanco aquí también. Pasa mucho. Ya, después lo presento entonces, cuando vuelva a su estado original. Vale, no sé si ya no tiene algo. No, todavía estoy empezando. ¿Cómo arrastro los campos hasta el lienzo del informe? Muéstrame lo que está haciendo, no sé quién me dijo eso. Jimena. Ya, yo, espérame. Espérame un segundito. Ah, no puedo porque estoy con el teléfono y el computador. Ah, pero puedo verlo así, a ver. Sí. A ver. No, creo que no voy a poder. No. No se preocupe, Jimena. ¿A qué se refiere? A ver, veámoslo desde mi Es computador. que ya tengo, te saqué la tabla y le dije que fuéramos a hacer. A ver, voy a Usted tiene volver. esto acá ya, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere hacer, por Entonces me ejemplo? dice creación de objetos visuales fascinantes. Selecciona arrastre campos desde el panel campos hasta el lienzo del informe. Tengo mi tabla, pero ¿cómo lo agrego? ¿A dónde agrego esta tabla? ¿A dónde lo suelto? Agregar No, campos de no suelte ni agregue nada. Primero tiene que decidir cuál es la gráfica que va a usar o si va a utilizar alguna tabla. Ah, Seleccione, por ejemplo, si va a utilizar una tabla, pongo una tabla. ¿Ya? En este caso, la tabla solo tiene estructuras de columnas. sí, sí, sí. ¿Ya? Ya, por ejemplo, podríamos poner la fecha y me empieza a decir como estructura de columnas cuáles son las fechas. Ya después podría poner la cantidad y te dice por cantidad cuál es la suma de cantidades. Sí. Al mismo tiempo, supongamos que no quiero una tabla y quiero un gráfico. Aquí tengo un gráfico armado, ¿ya? Yo tengo que decidir cuál es el eje X y Y. ¿Ya? Podría poner, por ejemplo, en el eje Y la cantidad y en el eje X podría poner la marca. Era eje X marca, y marca y eje X. Ya, ahí está, por ejemplo, los precios de cada una de estas marcas.
Puedo ponerlo así. Que fue lo que quedó ¿Dudas? sin ejecutar el año pasado y que era, el año pasado estaba bajo el número 31 mensual. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Esta es la usuario inicial, no está reconocido presupuestariamente. ¿Qué me dice Gumucio? Me dice que nosotros podríamos usar esa compra porque tenemos plata en la cuenta para pagar eso. Como para hacerlo ahora, no esperar a que nos transfieran las lucas a la cuenta para ver ahí poder actualizarnos, porque ahí estaba la Paula, que hay que hacer los créditos. Nosotros podríamos usar la compra, pero no sabíamos si esos recursos finalmente Abril. al momento de pagar. Pero tenemos saldo de desarrollo, hay un saldo inicial ahí, que podríamos usar para pagar eso mientras llega la otra transferencia. La Paola nos advirtió sobre otra cosa, me dijo, ahora hay que Profesor. ver si es que Importar datos. Dígame. Entonces le pido un favor, ¿puede apagar su micrófono? Eso es lo lógico. Abril. transfieran para de ahí proceder a hacer la compra. Y revisé las bases y no hay ninguna. Tienes que apagarle tú porque está con el celular. Sí, el problema es que yo no tengo permiso para pagar. Ya, ahí está. ¿Qué me está diciendo algo? Yo, profesor, consulta, ¿hay que enviar el trabajo que nos dio? ¿Hay alguna Envíemelo dirección de a correo? mi correo. Sí, envíemelo a mi Ya, correo. vale. Ok. ¿Lo tiene listo ya? Sí, algo hice. Ya. Ya, Vuelvo a repito, no se preocupen porque quede perfecto. No es la idea de. No es mi idea en este momento que hagamos un dashboard. ¿Ya? Mi ya, idea es que practiquen traer los datos. ¿Ya? Y que tengan claro también la estructura de los datos. ya. Ok.
Estimados, ya, son 5 para las 5. ¿Qué tienen? ¿Cómo les fue? ¿Están ahí? Sí, intentando que resuelva. Sí, Estamos ¿Tienen trabajando arduamente. ¿Tienen dudas? Es que yo hice un intento, pero ahora cambié la base de datos y estoy probando con la nueva para que me traiga otra información. Vale, si cambio la base de datos no hay problema. Hagamos lo siguiente, necesito saber si tienen dudas o si tienen consultas antes de que sean las 5. Aquí pues. Ya, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Pero mira, la Eh, Jime tiene una duda aquí, mejor la decía en vivo. Vale, Ya. Ahora sí. Tomo la base de datos, ¿sí? ya, ya. Ah, tendría que mostrar. Ya, espérame, dame un segundito. Déjame abrir aquí. Compartir pantalla. Estoy en pañales todavía en esta cuestión. Tranquila. Por eso le digo, no me interesa que sean buenos, sino que me interesa que hagan algo. Ya. Esto parece que es lo que estaba haciendo. Sí, en esta. Ahí. Ya. ¿Lo ves? Eh, Todavía no, pero claro. Empezaba la función de compartir. ¿Ustedes lo ven? No, yo no lo veo. No, dice que No, está, todavía no. empezó a compartir. Ahí. Ahí sí que sí. Ahora sí. Ya. Tengo eso, tengo nada en realidad. Entonces, aquí tengo mis datos, ¿cierto? ¿Vale? Sí. Por ejemplo, yo quiero tomar la fecha de inicio y Primero la pregunta es ¿qué es lo que quieres visualizar? Siempre preguntas primero qué es lo que quieres visualizar y después vaya a los datos. No tomes a ver, los datos. espérame. Ahora sí te escucho, ya. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que vas a visualizar? ¿Qué es lo que quieres visualizar? ¿Quieres hacer un gráfico? ¿Quieres hacer una tabla? Y empiece desde por ahí. Y después va a los datos. Borra esa tabla, por ejemplo. Empezar de lo básico. Tengo que elegir, tengo que elegir el directo que te dice. Por ejemplo, tomen uno de los gráficos de arriba. Ya, eso. Borra lo que hizo anteriormente. Borra eso que está ahí dentro del Power BI. Ponga uno de los gráficos de arriba. Ahora ese gráfico, agréguele, por ejemplo, en el eje X, póngale, Ya. no sé, el código del organismo. Ya, póngale la fecha de inicio. Veamos cómo lo ve. ¿Ya? Listo. Tiempos de respuesta desde el inicio y tiempo de respuesta respecto a la información. No, eso fecha de inicio, sáquelo de ahí, porque eso no significa nada. ¿Qué quieres saber en la fecha de inicio? En el eje Y, en el eje Y, en el eje Y. Eje Y, no eje X. Ese que está arriba del eje Y, el de abajo, eje Y. ¿Qué quiere ver ahí? No sé, podría ser la fecha de respuesta final, podría ser. A ver, espérate. No necesariamente eso de fecha con fecha no tiene sentido. Podría haber, por ejemplo, la cantidad de está arriba que no sé lo que es. La cantidad de días, ¿ya? Ya. Póngalo en el eje Y. Perdón, en el eje, sí. Sí, en el Sí. Ya. Ahí eso dice algo. Váyase al eje X. me voy a ir aquí, ¿ya? Sáquelo todo hasta que solo deje el año. O, a ver, empieza a sacar primero los días. Primero los. Ya, y aquí, No. aquí para sacarlo,
De nuevo, agregue todo lo que tenía, agregue el campo de fecha de nuevo. Ah, ya, fecha, ya, ok. Fecha de- Fecha de respuesta está bien. O bueno, fecha de inicio, ya como quiera, cualquiera la fecha. Sí, no tiene que tener mucho sentido. Por ejemplo, cliqué en el día, saqué solo el día. lo saco. Sí. Ya, ahora cliqué, por ejemplo, el trimestre. Ahora cliqué el año. ¿Qué te queda por ahí? Ya, Ahora expanda el gráfico. ya. Ya, esas son las diferentes cantidades, suma de cantidades de respuestas. Ah, ya, ya, ok, ok. Por mes. Y por, no sé qué es lo que tiene idea, lo que está tirando ahí, pero Ya, está tirando. por mes, por respuesta de reclamo. Claro, mire, vaya abajo, baje, saque el folio. En la leyenda saque el folio. La leyenda saco el folio. Ah, perfecto, ya. ¿Ya? ¿Podría poner una cuestión ahí? Sí, podría, por ejemplo, poner la etapa. Por decir una tontería, pero no sé lo que significa. No sé, tendría que Ya, ver la sí, lógica de sí. lo que está haciendo ahí. Ya, ¿Ya? perfecto. Pero mi punto Pero está que está quería saber entendiendo. eso, cómo, de dónde saco los datos, que los incorporo y qué te tenía que decir. Eso que no me quedó acá. Jimena, no Ya lo no entiendo. podría hacer otro ejercicio con Jimena, más no lo entiendo, disculpe, no lo sabiduría. entendí. No se escucha bien. ¿Aló? Es que eso quería saber, como los pasos iniciales. Ahora ya me quedó más claro para poder hacer otros ejercicios y practicar. Vale. ¿Sí? ¿Me escuchaste? Sí, ahora sí. No, parece que no. ¿Sí le escuché? Ya. ¿Alguien más tiene dudas? A ver si ahora puedo presentar lo que tenía. Tuve que hacerlo de Sí. nuevo porque se me bloqueó eso. Mauricio pasa mucho. Está bueno. Se quedó pegado. Ya, ahí tenemos entonces un resumen de unas afirmaciones de docente que tenemos. Los separé por comuna, por establecimiento, aquí están los gráficos por comuna. Este estado es el estado de entrega. El envío que hicimos a docentes más que cese, 71 docentes. Esos son los que están acá en Costa Araucanía y esos son los que nos quedan por entregar todavía. ¿Tenía algo de Y abajo, experiencia en esto, Mauricio? y abajo el gráfico de... Había jugado con esto un par de veces, pero Ya. claro, esto creo que es muy basiquito, entonces quiero aprender un poquito más. Ya, eso. Meter un poquito más, ya. Ya, ok. ¿Alguien más tiene dudas? Sí, hartas, pero ahora no creo que. Ah, sí, ahí están los mismos cuadritos que estaban. Ya, uno elige y Ya, mi segundo vueltita lindo. puedes colocar las tres datos en el orden. Estoy hablando sola. Ah, perdón. No, pero no estoy diciendo Viendo nada. tus pensamientos, Alicia. Estoy haciendo mis pensamientos sola conmigo misma. Sí. Ya. Si no tienen más dudas, cerremos hasta acá. Mándenme lo que hicieron y si tienen algo hecho, por lo menos mándenme lo que hacen el día, ya para darle, dígame a dudas. ¿Cuál es su correo? Sí, refresca el correo, por favor. Sí. Yo tengo una duda. Cuando la base de datos se actualiza, ¿cómo hago para actualizarla en el Power BI? 2 segundos, déjenme terminar de escribir esto Por supuesto. y se lo muestro. Actualizar, eso es todo. Botón actualizar.
Botón actualizar. Eso. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ahí te dice, la base de datos ha sido actualizada. Joder. Ya, estimados, tienen hasta las 12 de la noche para mandarme cualquier cosa. Quedo atento a sus comentarios. ¿Te puedo preguntar por el ejercicio que enviamos de balance? Sí, no lo he revisado, lo reviso mañana. Bueno, porque nosotros lo mandamos por si tenías observaciones para mejorarlo. Ya, te voy a dar las observaciones y te aviso mañana, ¿ya? Que no tenía tiempo. Ok, muchas gracias. Nada, a ustedes que tengan muy buen día. Muchas gracias. Que estén muy bien, buena tarde. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Chao, nos vemos. Chao.